Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Este es en realidad el primer domingo que celebramos el tiempo ordinario, porque el domingo pasado celebrábamos el bautismo del Señor, que cerraba el ciclo navideño, pertenece al tiempo de Navidad. Así que, como explicamos la semana pasada, el tiempo ordinario comienza el lunes. No hay un primer domingo, porque el primer domingo es el domingo en que celebramos el bautismo del Señor, que es tiempo de Navidad. Así que hoy tendríamos propiamente el primer domingo que se celebra del tiempo ordinario, que es siempre el domingo 2. Comentemos las lecturas comenzando por la primera. La primera lectura preciosa, tomada del primer libro de Samuel, capítulo 3, es la llamada de Dios a Samuel, que es jovencito y todavía no está entrenado, no conoce al Señor, no conoce la dinámica. Esto nos puede pasar, le pasa a tantas personas que por falta de trato con el Señor están como Samuel. No pueden identificar cuando Dios los llama, no saben que es Dios el que les está llamando y sufren muchísimo. Por un lado, si es algo que no quieren, sufren muchísimo. Si es algo que les gusta, pero es una llamada de Dios, no lo atribuyen a Dios, con lo cual pierden la oportunidad. Entonces, bueno, la importancia de esta primera lectura para todos nosotros de aprender como Samuel a reconocer la llamada de Dios. Aunque dormía en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, como nos dice el versículo 3, Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. Versículo 7. La palabra del Señor es expresión de su voluntad. Es decir, Samuel no conocía la voluntad del Señor, no tenía la experiencia para discernir qué es lo que Dios quería. Esta palabra, expresión de la voluntad de Dios, es necesario escucharla y, por supuesto, ponerla por obra, si queremos realmente conocer al Señor. Conocer en el sentido de experimentar al Señor, de tener una experiencia de vida en comunión con Él, que es la única manera de conocerle realmente. Esto es, el concepto de conocer en la Biblia es a base de un trato, una experiencia de vida en comunión con la persona a la que queremos conocer. La lectura de hoy introduce el tema del Evangelio, que es ser discípulo aprendiendo a escuchar a Dios para llegar a conocerlo y tener una experiencia de Él. Según el texto de Samuel, yo les recomiendo lean el pasaje completo, desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 1. Estamos en el primer libro de Samuel, recuerden. Lean desde el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 1. Vale la pena. Es muy lindo. Bien, pues según el texto es necesario, primero, saber que Dios se comunica. A veces necesitamos un Elí que nos lo diga. Segundo, estar dispuesto a escucharlo, prestándole atención y con la intención de llevar a cabo lo que Él nos dice. También en esto necesitamos a veces un Elí que nos aconseje responder, habla Señor que tu siervo escucha, versículo 9. Tercero, mediante este proceso de escucha y puesta en acción de lo que Dios nos dice, lo vamos conociendo. No teóricamente, sino por experiencia, viviendo la comunión con Él, como sucede con Samuel.
Como nos dice el versículo 19 con el que cierra la lectura de hoy, el Señor estaba con él. Y cuarto, así, por medio nuestro, la palabra de Dios llega a otros, a quienes se les abre también la posibilidad de conocer a Dios, como de hecho sabemos que sucedió con el profeta Samuel. Segunda lectura. Hoy San Pablo nos ofrece 3 principios sobre la ética cristiana del cuerpo. Nos dice en primer lugar que el cuerpo es templo del Espíritu que mora en nosotros, versículo 19a. No como algo que simplemente está en el cuerpo, como uno puede tener un papel en el bolsillo, sino en comunión de amor, animando nuestras facultades, a la vez que respetando nuestra libertad. Segundo principio, hemos sido rescatados, redimidos, por Cristo al precio de su vida, versículo 20, por lo que ya no nos pertenecemos, versículo 19b, sino que le pertenecemos completamente, cuerpo y alma, a Cristo. Tercer principio, el cuerpo, no solo el alma, está destinado a la resurrección y glorificación, versículo 14, es decir, a la comunión con la Trinidad, a la salvación. La salvación no es solamente para el alma, es para la persona humana, cuerpo y alma. El ejercicio de la sexualidad, como toda actividad de la persona humana, no es indiferente a la salvación. No se salva el cuerpo sin el alma, ni el alma sin el cuerpo. El cuerpo es inseparable de la persona. Lo que le hacemos al cuerpo, se lo hacemos a la persona. El ser humano no es un alma que vive por un tiempo en un cuerpo, sino una persona que existe siempre en cuerpo y alma, en esta vida y después de la muerte. Por eso la resurrección, la garantía final de que resucitaremos, porque la salvación es para la persona humana, no solo para el alma. Lo que se le hace al cuerpo se le hace a la persona, ya lo dije. De ahí que para los bautizados la moral cristiana condena cualquier uso de la sexualidad fuera del acto conyugal realizado en el matrimonio sacramental. Pasemos entonces al Evangelio. Estando con 2 de sus discípulos, Juan llama a Jesús Cordero de Dios. Versículo 36. Estas son las palabras con las que nos referimos a Jesús, Eucaristía, antes de comulgar en la misa, mientras se muestra a la asamblea y mientras se hace la fracción, dejando caer un trozo en el cáliz. Se dice que es el Cordero de Dios y luego se reza o se canta Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios es también una expresión que evoca el 4º canto del siervo de Yahvé, que encontramos en los capítulos 52 y 53 del profeta Isaías. Allí leemos en el versículo 7b del capítulo 53, como cordero llevado al matadero y como oveja muda ante sus esquiladores, no abrió su boca. Los israelitas mataron y comieron un cordero asado al fuego en la noche de Pascua en Egipto, rociando con su sangre la jamba y el dintel de las puertas, y de ese modo se salvaron de la plaga exterminadora. En el Evangelio de San Juan, Jesús muere el Viernes Santo, a la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde, que es la hora en que los sacerdotes sacrificaban en el templo los corderos con los que los judíos celebrarían la cena de Pascua esa noche. La expresión Cordero de Dios evoca el ser y la misión de Jesús. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús, dice el versículo 37. Para Juan, seguir a Cristo supone poner los medios requeridos cada día para vivir más plenamente donde Cristo permanece, donde Cristo habita. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 12, versículo 26 y capítulo 10, versículos 9 y 10. Cristo en su humanidad vive en la Trinidad. Cristo resucitado está cuerpo y alma en la Trinidad.
Esta glorificación la alcanzó por medio de la cruz, negándose a sí mismo y abrazando la voluntad de su Padre con amor. El camino para el discípulo será también el mismo camino, el de la cruz. Versículo 38 dice, se volvió Jesús y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? La respuesta de los discípulos en forma de pregunta expresa lo que todo ser humano busca realmente, que no es otra cosa que permanecer, morar, habitar donde Dios habita. Por eso el relato no ofrece el dato espacial de dónde reside Jesús. Es una invitación al lector para buscar más allá de este dato cómo y dónde se puede hallar a Jesús y vivir con Él. La respuesta de Jesús en el versículo 39 es, venid y veréis. Para Juan, ver es el punto de partida de la fe. El creer proviene del ver. Es como si Jesús les dijera, vengan y vean para que crean. Jesús habita en la comunión trinitaria de personas que es Dios amor. Por eso, no se trata de alcanzar un conocimiento teórico, solo a base de comunicar datos, sino experimental. En el lenguaje bíblico no se conoce lo que no se ama. Amar y ser amado por alguien es el único modo para conocerlo. Para conocer a Jesús es necesario permanecer con Él, entrar en comunión con Él por medio de la fe y el amor. Versículo 39, entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. Era como la hora 10:00. La hora 10:00 son las 4 de la tarde. El relato no nos da la referencia espacial de dónde vive Jesús, sino que nos ofrece la hora del encuentro. El número 10 en la Biblia se emplea para cosas, datos, eventos que se deben recordar. Por ejemplo, los 10 mandamientos y las 10 plagas que azotaron Egipto. Así pues, la hora 10:00 significa la hora que no se puede olvidar. El relato narra cómo 2 discípulos se interesan por conocer más a Jesús a raíz de las palabras de Juan Bautista. Este interés, manifestado en su seguimiento, a este interés Jesús corresponde invitándoles a ver para creer, a permanecer con Él, es decir, a entrar en una relación de comunión con Él. Es lo que reza la plegaria eucarística 4. Tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Dios nunca se niega a una relación personal de intimidad con cada uno de nosotros cuando ve que lo estamos buscando. Al contrario, tiende la mano a todos para que lo encuentre el que lo busca. Fijémonos que en el texto hay una revelación progresiva de Jesús. Comienza diciéndonos Juan Bautista que es el Cordero, versículo 36. Después los 2 discípulos que lo siguen lo llaman Maestro, en el versículo 38. Mesías, en el versículo 41, lo llama Andrés, hermano de Pedro, uno de esos 2 discípulos. En Juan Bautista la expresión Cordero de Dios conecta con la tradición bíblica del Cordero Pascual, ya lo hemos explicado. Pero Cristo realmente quita el pecado del mundo, a diferencia del Cordero Pascual que no quitaba ningún pecado. Antes de permanecer con Jesús, los discípulos lo llaman Maestro, Rabí, porque reconocen su autoridad. Después de quedarse con él aquel día, los discípulos concluyen que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido prometido por Dios a su pueblo para salvarlo. Esta revelación culminará al día siguiente en el versículo 43, que no está incluido en el Evangelio de hoy, cuando Natanael lo declare el Hijo de Dios, en el versículo 49. Obviamente estos versículos no están en el Evangelio de hoy, que termina en el 42.
pero es una revelación progresiva que se ve en el texto de hoy y que continúa en los versículos siguientes. En el versículo 42, que es el último de nuestra lectura litúrgica, dice: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. En el lenguaje bíblico el nombre es la identidad, o sea, el ser, y la misión, el obrar de la persona. Poner nombre equivale a tomar posesión de lo nombrado. Cefas es la transcripción griega de la palabra aramea que significa piedra. Jesús le confiere un nuevo nombre a Simón, dándole la solidez de la piedra sobre la que edificará su iglesia. Por eso Pedro es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles, como nos dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 23 y recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo explica en los números 880 al 882. Notemos finalmente cómo el texto de hoy está tejido de miradas. Muy hermoso. Juan mira a Jesús, se fija en Jesús, ¿qué pasa? Jesús ve que lo siguen los dos discípulos. Jesús les pide que vengan para que vean. Ellos ven dónde vive y se quedan con Jesús ese día. Y al final Jesús se le queda mirando a Simón antes de cambiarle el nombre. Fíjense qué hermoso, hay como un flujo de mirada que va conduciendo el relato evangélico de hoy. Como indicamos ya, este domingo iniciamos el tiempo ordinario. Es un buen momento para plantearnos profundizar a lo largo del año en nuestro seguimiento de Cristo, que, como explicamos, supone poner los medios requeridos para vivir más plenamente allí donde Cristo habita, es decir, en la Trinidad. Miremos también nuestra comunidad de fe. Podríamos decirle a alguien que sienta curiosidad por la fe católica o por la figura de Cristo, que venga y vea para que crea como hizo Jesús con los discípulos. ¿Encontraría esta persona en nuestra comunidad de fe, en nuestra parroquia, el medio para conocer a Dios amor, amando y siendo amada? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.